Hotel de los Espejos Rotos, filmación perdida de 1994, Cusco, 2806-1994-2014, lugar y época, Cusco, Perú, 28 de junio de 1994, contexto histórico, año 1994 en el Perú, en pleno conflicto armado interno que había comenzado en 1980 con Sendero Luminoso. Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, era una ciudad turística, pero también marcada por la violencia política, toque de queda nocturno, militarización y desapariciones. El país estaba bajo el gobierno de Alberto Fujimori, después del autogolpe de 1992. Ahora procederé a escribir tu historia de terror realista en 10 partes continuas de aproximadamente 2000 palabras cada una, sin etiquetas de capítulos, con narrativa fluida y profundamente humana. Hotel de los Espejos Rotos, filmación perdida de 1994. La cinta de VHS llegó a la comisaría de Cusco el 3 de julio de 1994, exactamente 5 días después de que 3 estudiantes de cine de la Universidad Nacional de San Antonio Abad desaparecieran sin dejar rastro. Estaba dentro de una bolsa de plástico común, del tipo que usaban las tiendas de abarrotes del mercado de San Pedro, manchada con tierra rojiza característica de los cerros que rodean la ciudad. No había remitente, no había nota explicativa, solo una cinta Sony de 60 minutos con una etiqueta escrita a mano con marcador negro descolorido. Hotel Tambo Real, 2806-94, 2014. El suboficial Humberto Palacios, un hombre de 42 años con 20 años de servicio en la policía cusqueña, fue quien abrió el sobre. Estaba acostumbrado a encontrar cosas perturbadoras en su trabajo. Cusco, en 1994, no era el paraíso turístico que promocionaban las agencias de viaje internacionales. Era una ciudad sitiada, con retenes militares en cada esquina, apagones programados que sumergían barrios enteros en oscuridad durante horas, y una atmósfera de paranoia alimentada por años de violencia política. Pero algo en esa cinta lo inquietó de inmediato, una intuición desarrollada después de 2 décadas, viendo cómo el conflicto armado transformaba a su ciudad en un lugar donde la muerte podía llegar en cualquier momento, desde cualquier dirección. Insertó la cinta en el reproductor VHS de la comisaría, una máquina Panasonic, donada por la embajada estadounidense como parte de un programa de asistencia policial, y presionó play. La pantalla del televisor de 14 pulgadas parpadeó con estática antes de mostrar una imagen granulada filmada con lo que parecía ser una cámara de video casera. La calidad era pobre, típica de las filmadoras analógicas de consumo de mediados de los 90, con colores sobresaturados y ese característico temblor en la imagen que revelaba una mano inexperta sosteniendo la cámara. Si te está interesando esta historia, suscríbete al canal para no perderte ningún relato de terror realista basado en eventos que marcaron comunidades enteras. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si conoces casos similares de tu región. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estos testimonios inquietantes. La primera imagen mostraba la fachada de un edificio colonial en avanzado estado de deterioro. El suboficial Palacios lo reconoció inmediatamente. El antiguo Hotel Tambo Real, ubicado en la calle Matara, a solo 3 cuadras de la Plaza de Armas. El edificio había sido un hotel próspero en los años 60 y 70, frecuentado por turistas que buscaban alojamiento económico con carácter colonial auténtico. Pero había cerrado sus puertas en 1989, oficialmente por problemas estructurales después del terremoto de 1986, aunque los rumores locales sugerían razones más oscuras. Palacios conocía esos rumores. En 1988, un año antes del cierre, 2 huéspedes habían sido encontrados muertos en sus habitaciones en circunstancias nunca completamente aclaradas.
Las autopsias habían concluido paros cardíacos simultáneos, algo estadísticamente improbable en dos hombres de 30 y tantos años sin historial de problemas cardíacos. Y antes de eso, durante la década anterior, había habido incidentes menores, huéspedes que se marchaban en medio de la noche sin recoger su equipaje, empleados que renunciaban después de un solo turno, quejas sobre ruidos inexplicables y la sensación persistente de ser observado. En la cinta, la cámara se acercaba a la entrada principal del hotel. La puerta de madera tallada, que alguna vez había sido barnizada con esmero, ahora estaba descascarada y cubierta de grafitis políticos, consignas de Sendero Luminoso tachadas por otras del MRTA, y sobre ambas, pintadas con spray rojo, las siglas del ejército peruano. Un candado oxidado colgaba de la manija, pero estaba abierto, como si alguien hubiera forzado la entrada recientemente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntaba una voz masculina desde detrás de la cámara. Era joven, con el acento característico de las clases medias urbanas de Lima, probablemente un estudiante universitario de la capital que había venido a Cusco para sus estudios. La voz tenía un tono de bravuconería que intentaba ocultar nerviosismo real. «Es perfecto, Miguel», respondía una voz femenina, también joven, también limeña. «Nadie ha filmado el interior desde que cerró. Imagínate el material documental. Podríamos presentarlo en el Festival de Lima. Un cortometraje sobre espacios abandonados y cómo el conflicto ha transformado la arquitectura urbana en el Perú». Además, intervenía una tercera voz, masculina pero más suave que la primera. «Necesitamos algo realmente bueno para aprobar el curso de producción audiovisual. El profesor Cárdenas dijo que necesitábamos mostrar visión artística y valentía narrativa. ¿Qué es más valiente que entrar a un edificio supuestamente embrujado?» Risas nerviosas. La cámara atravesaba el umbral. El suboficial Palacios pausó la grabación y anotó en su libreta: 3 voces identificadas, probablemente los desaparecidos: Miguel Vargas Solís, 22 años, Patricia Mendoza Iturri, 21 años, y Javier Guamán Quispe, 20 años. Los 3 habían sido reportados como desaparecidos por sus familias el 30 de junio, después de no regresar a sus residencias estudiantiles durante 2 noches consecutivas. La última vez que alguien los había visto fue la tarde del 28 de junio, cuando salieron del campus universitario llevando equipo de filmación. Presionó play nuevamente. El interior del Hotel Tambo Real era una cápsula del tiempo congelada en 1989. El vestíbulo de recepción todavía tenía su mostrador de madera oscura, aunque cubierto de polvo tan espeso que parecía terciopelo gris. Detrás del mostrador colgaban de la pared casilleros para llaves, cada uno numerado del 1 al 32, todavía con algunas llaves oxidadas en sus ganchos. Un candelabro colonial de hierro forjado pendía del techo, sus brazos curvos desprovistos de velas, cubierto de telarañas que colgaban como velos fantasmales. «Huele raro», comentaba Patricia en la grabación. La cámara se movía erráticamente, capturando fragmentos del espacio. Sillas de espera con tapicería raída, un teléfono antiguo de disco en el mostrador de recepción, calendarios de 1989 todavía en las paredes mostrando fotografías descoloridas de Machu Picchu y el Valle Sagrado. «Es moho», respondía Javier, «y probablemente excrementos de murciélago. Mira el techo». La cámara se alzaba, revelando manchas oscuras de humedad que formaban patrones irregulares en el cielo raso de yeso. En algunos lugares, el yeso había colapsado completamente, exponiendo las vigas de madera carcomida debajo. «Deberíamos separarnos», sugería Miguel.
Podríamos cubrir más terreno. Yo filmo el primer piso, Patty el segundo y Javier el tercero. Nos encontramos aquí en 1 hora. ¡No!, respondía Patricia con firmeza. Esa es literalmente la peor idea en la historia de las ideas malas. ¿No has visto ninguna película de terror? Separarse es como pedir que te maten. Esto no es una película de terror, Patty. Es un edificio abandonado. El único peligro real es que el piso se derrumbe o que nos caiga un pedazo de techo en la cabeza. O que nos encuentre una patrulla militar y nos acusen de ser terroristas haciendo reconocimiento, añadía Javier con un tono que sugería que este era el miedo más realista de los tres. Estar en un edificio abandonado después del toque de queda podría interpretarse como actividad subversiva. Y ya sabes lo que pasa con los sospechosos de terrorismo. Un silencio incómodo seguía a este comentario. Todos en el Perú de 1994 sabían lo que pasaba con los sospechosos de terrorismo. Desapariciones, detenciones sin orden judicial, interrogatorios en sótanos de cuarteles militares, cuerpos encontrados en fosas comunes. La guerra sucia había cobrado miles de vidas, muchas de ellas inocentes atrapados entre Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad del Estado. Son las 20:14, decía Miguel consultando su reloj. El toque de queda no empieza hasta las 23:00. Tenemos casi 3 horas. Suficiente tiempo para filmar y largarnos de aquí. La cámara comenzaba a moverse, explorando el vestíbulo. Se detenía en detalles específicos. Un espejo grande en la pared izquierda, su superficie plateada oscurecida por la oxidación, pero todavía reflejando imágenes distorsionadas. La cámara capturaba el reflejo de los 3 estudiantes, 2 hombres jóvenes y una mujer, todos vestidos con jeans y camisetas, cargando mochilas y equipo de audio. Pero el suboficial Palacios notó algo extraño en ese reflejo. Pausó la cinta y retrocedió unos segundos. Luego avanzó frame por frame. Ahí estaba. En el espejo, claramente visible, había una cuarta figura. Estaba parada detrás de los 3 estudiantes, apenas visible en las sombras del vestíbulo, pero definitivamente presente. Era una silueta humana, pero sus contornos eran borrosos, como si estuviera ligeramente desenfocada, mientras todo lo demás permanecía nítido. Palacios sintió un escalofrío recorrer su espalda. Anotó en su libreta: posible cuarta persona presente. Investigar. Pero incluso mientras escribía, sabía que algo en esa figura no era correcto. La forma en que estaba parada, completamente inmóvil, mientras los estudiantes se movían. La manera en que parecía estar ligeramente elevada del suelo, como si flotara a centímetros de altura. Continuó viendo la cinta. Los estudiantes habían dejado el vestíbulo y ahora subían una escalera de madera que crujía audiblemente con cada paso. La cámara capturaba los escalones desgastados, con huecos en algunos lugares donde la madera había cedido completamente. Las paredes laterales estaban decoradas con fotografías enmarcadas, retratos de Cusco de décadas pasadas, la plaza de armas en los años 50, procesiones religiosas, turistas sonrientes posando frente a ruinas incas. «Estas fotos son increíbles», comentaba Patricia. «Deberíamos volver con luz natural y fotografiarlas adecuadamente. Podrían ser material excelente para un ensayo fotográfico sobre la memoria urbana». «Si es que volvemos», murmuraba Javier, y no estaba claro si bromeaba o no. Llegaban al segundo piso. Un pasillo largo se extendía frente a ellos, con puertas de habitaciones a ambos lados. El piso estaba cubierto de escombros, pedazos de yeso caído, vidrios rotos, restos de lo que alguna vez fueron alfombras, ahora reducidas a trozos podridos. La única iluminación provenía de las ventanas al final del pasillo, donde la luz del atardecer cusqueño, ese característico resplandor dorado de las tardes andinas,
se filtraba débilmente. Habitación 23, leía Miguel en voz alta, acercándose a una de las puertas. Aquí es donde supuestamente encontraron uno de los cuerpos en 1988. El tipo se llamaba... ¿Cómo era? Roberto Alvarado. Ricardo Alarcón, corregía Javier. Lo leí en los archivos del periódico cuando estábamos investigando. 34 años, representante de ventas de una empresa textil de Lima. Lo encontraron sentado en una silla frente al espejo de la habitación, los ojos abiertos pero sin vida. La autopsia dijo paro cardíaco, pero el artículo mencionaba que su expresión era de terror absoluto. Probablemente vio una rata gigante, bromeaba Miguel, pero su risa sonaba forzada. Empujaba la puerta de la habitación 23. La madera hinchada por la humedad resistía, luego cedía con un gemido prolongado. La cámara entraba, revelando un espacio pequeño, con una cama individual contra la pared, un armario de madera con las puertas parcialmente abiertas, una mesita de noche con una lámpara sin pantalla, y efectivamente un gran espejo montado en la pared opuesta a la cama. Pero este espejo estaba roto, no completamente destrozado, sino agrietado en un patrón complejo que irradiaba desde un punto central, como si alguien hubiera golpeado su superficie con fuerza precisa. Los fragmentos permanecían en el marco, creando una imagen fracturada de la habitación y de los 3 estudiantes que entraban. «Espejos rotos», observaba Patricia. 7 años de mala suerte, ¿verdad? Aunque técnicamente no lo rompimos nosotros. «Hay más», decía Javier señalando. La cámara se movía, capturando otros detalles de la habitación. En la mesita de noche había un vaso todavía con agua, o lo que alguna vez había sido agua, ahora una sustancia verdosa y estancada. Junto al vaso, un libro abierto boca abajo, su título invisible pero claramente en español. Y en la pared junto a la cama, escritas con lo que parecía ser carbón o algún material oscuro, había palabras apenas legibles. «No los dejes ver». «¿Ver qué?», preguntaba Miguel, acercándose a la inscripción. La cámara hacía zoom, pero las letras eran demasiado borrosas para distinguir más detalles. Quizás era un mensaje de los terror y... Javier no terminaba la frase. En el Perú de 1994, uno no decía la palabra terrorista en voz alta en lugares abandonados. Nunca sabías quién podría estar escuchando, y las acusaciones de simpatía con grupos subversivos podían ser fatales. La cámara se volvía hacia el espejo roto. Y fue entonces cuando el suboficial Palacios vio algo que hizo que su sangre se helara. En los fragmentos reflejados del espejo, los 3 estudiantes aparecían múltiples veces, sus imágenes fracturadas y repetidas en cada pedazo de cristal. Pero entre esas imágenes había otras figuras, siluetas humanas que no correspondían a nadie presente en la habitación. Algunas estaban borrosas, otras parecían estar vestidas con ropa de décadas pasadas, y todas, sin excepción, estaban mirando directamente a la cámara con expresiones que Palacios solo podía describir como hambrientas. ¿Vieron eso?, preguntaba Patricia súbitamente, su voz ahora despojada de cualquier pretensión de calma. «¿Ver qué?», respondía Miguel, pero su tono sugería que él también había notado algo. «En el espejo, por un segundo, me pareció ver...» «No había nada», interrumpía Javier con firmeza. «Es solo el reflejo fragmentado. Nuestros cerebros están tratando de encontrar patrones donde no los hay. Pareidolia, es psicología básica». Pero la cámara permanecía fija en el espejo, y Palacios podía ver que las siluetas no desaparecían. De hecho, parecían estar volviéndose más definidas, más sólidas, como si estuvieran emergiendo gradualmente desde algún lugar profundo dentro del cristal roto. La temperatura en la habitación parecía haber bajado.
Palacios podía verlo en el aliento de los estudiantes, que ahora era visible como pequeñas nubes de vapor, a pesar de que Cusco en junio, aunque frío en las noches, no era lo suficientemente helado como para que el aliento se condensara así dentro de un edificio cerrado. «Hace mucho frío aquí», comentaba Patricia frotándose los brazos. «Dejamos una ventana abierta». «No hay ventanas abiertas», respondía Miguel, y Palacios notó que su voz también había cambiado, el nerviosismo ahora reemplazando completamente la bravuconería inicial. La cámara se movía hacia la ventana de la habitación 23. Estaba cerrada, el cristal cubierto de suciedad, pero intacto. A través de él se podía ver el atardecer sobre Cusco, el cielo pintado de naranjas y púrpuras, mientras el sol descendía detrás de los cerros circundantes. La ciudad se extendía abajo, las luces comenzando a encenderse en las casas y edificios, creando ese característico patrón de constelación terrestre que hace que Cusco nocturno sea tan hermoso desde altura. Pero en el reflejo de la ventana, visible claramente en el cristal sucio, había algo más. Una figura estaba parada directamente detrás de Patricia, tan cerca que debería estar tocándola. Pero cuando la cámara giraba rápidamente para capturar lo que estaba detrás de ella, solo había espacio vacío. «Vámonos», decía Patricia bruscamente. «Ya tenemos suficiente material de esta habitación». Nadie discutía. Salían de la habitación 23 rápidamente, casi tropezando en su prisa por volver al pasillo. El suboficial Palacios pausó la cinta nuevamente. En su carrera de 20 años había visto muchas cosas perturbadoras: cuerpos mutilados por explosiones, víctimas de torturas, escenas de crímenes que lo habían perseguido en sus pesadillas. Pero esto era diferente. Esto era terror de un tipo completamente distinto, uno que no venía de la violencia humana explícita, sino de algo más fundamental, más antiguo. Miró el tiempo restante en la cinta. Todavía quedaban 52 minutos. Y esos 3 estudiantes habían desaparecido 5 días atrás. Estaban buscando sus cuerpos, pero después de ver lo que había en esa grabación, Palacios comenzaba a sospechar que quizás no encontrarían cuerpos convencionales, quizás encontrarían algo peor. Respiró profundo y presionó play una vez más. Los estudiantes estaban ahora en el pasillo del segundo piso, moviéndose más rápido que antes. La cámara capturaba su movimiento errático. Puertas cerradas pasando rápidamente a ambos lados, números de habitaciones borrosos por la velocidad. 19, 20, 21, 22, 24, 25. La iluminación del atardecer se había debilitado significativamente. Ahora el pasillo estaba sumido en penumbras, con solo franjas tenues de luz naranja provenientes de las ventanas distantes. «Necesitamos usar las lámparas», decía Miguel, y se escuchaba ruido de mochilas siendo abiertas, zippers siendo movidos. La imagen se volvía aún más oscura temporalmente mientras manipulaban el equipo. Luego, súbitamente, se iluminaba con el resplandor duro y blanco de una lámpara de video portátil. La luz transformaba el pasillo en un estudio de contrastes extremos. Áreas de brillantez blanca, donde la lámpara alcanzaba, rodeadas de oscuridad impenetrable más allá de su alcance. Este efecto de claroscuro hacía que cada esquina, cada puerta, cada espacio bajo las escaleras pareciera contener amenazas potenciales. «¿Cuánto tiempo más queremos estar aquí?», preguntaba Javier. Ya no había pretensión de entusiasmo académico en su voz, solo quedaba incomodidad mal disimulada. «1 hora más», respondía Patricia. «Dijimos que haríamos esto adecuadamente. Necesitamos al menos 3 pisos para tener suficiente material. Vamos al tercero y luego nos vamos». Continuaban hacia las escaleras que conducían al tercer piso. La madera crujía aún más fuerte bajo sus pies que en el nivel anterior,
y en un punto Miguel casi atravesaba un escalón que cedía bajo su peso. La cámara capturaba un momento de pánico, imagen sacudiéndose violentamente, gritos de alarma, antes de estabilizarse nuevamente. «Casi me mato», jadeaba Miguel. «Este edificio está literalmente cayéndose a pedazos. Deberíamos reportarlo a las autoridades antes de que alguien entre y realmente se haga daño». «Entramos ilegalmente», le recordaba a Javier. «Reportarlo sería confesarnos a nosotros mismos». Punto válido. El tercer piso era arquitectónicamente diferente a los niveles inferiores. Mientras que el primer y segundo piso habían sido claramente diseñados como hotel estándar, con múltiples habitaciones pequeñas, el tercero parecía haber sido algún tipo de espacio comunitario. Había un salón grande, probablemente usado para desayunos o eventos, con mesas y sillas todavía en su lugar, algunas volcadas, otras en posiciones que sugerían que los huéspedes simplemente se habían levantado y marchado un día, dejando todo atrás. Las paredes de este salón estaban cubiertas de espejos. No espejos enmarcados individuales como el de la habitación 23, sino paneles completos de espejo que cubrían 3 de las 4 paredes del salón, del piso al techo. Y todos, absolutamente todos, estaban rotos en ese mismo patrón radiante que habían visto antes, como si un evento catastrófico simultáneo hubiera golpeado cada superficie reflejante del edificio al mismo tiempo. «Esto no puede ser coincidencia», susurraba Patricia. La cámara hacía un paneo lento de 360 grados, capturando la magnitud del daño. Los espejos rotos creaban un efecto caleidoscópico, multiplicando las imágenes de los 3 estudiantes cientos de veces en fragmentos desiguales, cada reflejo ligeramente diferente del anterior, como si estuvieran capturando versiones alternativas de los mismos 3 jóvenes en realidades paralelas muy similares, pero no idénticas. «Terremoto», sugería Miguel. El terremoto de 1986 probablemente sacudió el edificio lo suficiente como para romper todos los espejos simultáneamente. Pero el suboficial Palacios sabía que eso no tenía sentido. Había estado en Cusco durante el terremoto de 1986. Había visto cómo los edificios coloniales, construidos con técnicas antisísmicas incas que habían sobrevivido 5 siglos, resistían mejor que las construcciones modernas, y los espejos no se rompían en patrones perfectamente radiantes durante terremotos. Se quebraban aleatoriamente, de manera caótica. Estos espejos habían sido impactados, todos ellos, desde el centro. Como si alguien hubiera golpeado cada uno con precisión deliberada, o como si algo hubiera emergido desde dentro de cada espejo, presionando hacia afuera con suficiente fuerza para fracturar el cristal, pero no lo suficiente como para destrozarlo completamente. En la cinta, Javier se había acercado a uno de los espejos rotos, examinándolo de cerca. «Hay algo escrito aquí», decía. La cámara hacía zoom. En la superficie del espejo, grabado toscamente en el cristal con algún objeto afilado, había palabras: 28 de marzo de 1989. Ellos no reflejan. ¿Quién escribió esto?, preguntaba Miguel. ¿Y qué significa ellos no reflejan? 28 de marzo de 1989, repetía Patricia lentamente. Eso fue un mes antes de que el hotel cerrara. Creo que leí algo sobre... Se detenía pensando. Hubo un incidente. Una empleada doméstica denunció algo extraño, pero el periódico no dio detalles. La llamaron histérica y la despidieron. Era común en esos años, mujeres reportando cosas extrañas y siendo descartadas inmediatamente. «Ellos no reflejan», murmuraba Javier. «¿Qué no refleja? Los espejos reflejan todo. Ese es literalmente su propósito. A menos», decía Patricia lentamente, «que haya algo que no debería reflejarse, algo que existe físicamente, pero que no aparece en espejos».
Eso es folclore de vampiros, respondía Miguel con una risa incómoda. Estamos en Perú, no en Transilvania. Pero la cámara permanecía fija en el espejo, y el suboficial Palacios vio lo que probablemente los estudiantes también estaban viendo, pero no querían verbalizar. En los fragmentos rotos, sus reflejos no estaban solos. Había docenas de figuras ahora, quizás 50 o más, apiñadas en los bordes de cada fragmento de cristal, todas presionando hacia adelante como espectadores en un teatro, tratando de ver mejor el escenario. Y mientras los tres estudiantes se movían, estas figuras permanecían completamente inmóviles, sus ojos, cuando eran visibles, fijos en los jóvenes con una intensidad que era casi física en su peso. «Creo que deberíamos irnos ahora», decía Patricia, su voz ahora claramente temblando. «Ya tenemos más que suficiente material. Podemos editar lo que filmamos y presentarlo. No necesitamos quedarnos más tiempo». «De acuerdo», asentía Miguel rápidamente. «Sí, vámonos. Javi, ¿estás listo?» Pero Javier no respondía. La cámara giraba buscándolo, y Palacios sintió su estómago contraerse al ver lo que la lente capturaba. Javier estaba parado frente a uno de los espejos rotos, completamente inmóvil, su rostro a centímetros del cristal fracturado. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, como si estuviera en trance. «Javier», llamaba Miguel acercándose. «Javi, vamos, es hora de irnos». Javier no respondía. No parpadeaba. No se movía en absoluto, excepto por el leve subir y bajar de su pecho con cada respiración. «¡Javier!», Patricia gritaba ahora, agarrando su hombro y sacudiéndolo. «¡Responde!». Fue entonces cuando Javier comenzó a hablar, pero su voz era completamente diferente. Era más profunda, más antigua, y tenía un acento que ninguno de los tres había tenido antes. El español andino pesado de las comunidades quechua hablantes rurales, con inflexiones que sonaban casi coloniales. «Ellos vinieron en 1762», decía Javier con esta voz que no era la suya. «Construyeron sobre la huaca. Dijeron que era solo piedra, que no había nada sagrado. Pero la huaca recordaba, los espejos recordaban. Y cuando las paredes quedaron delgadas entre los mundos, ellos pudieron ver lo que nunca debieron ver, y ahora ustedes también han visto, y ellos no los dejarán irse». El suboficial Palacios detuvo la cinta. Sus manos temblaban mientras buscaba en los archivos de la comisaría información sobre la historia del Hotel Tambo Real. Encontró lo que buscaba en un expediente polvoriento de 1962, el año en que el hotel había abierto originalmente. El informe de construcción mencionaba que durante la excavación de los cimientos, los trabajadores habían descubierto restos arqueológicos, específicamente una estructura de piedra que arqueólogos consultados habían identificado como una posible huaca, un lugar sagrado inca. El dictamen oficial había sido que la estructura no tenía significancia arqueológica suficiente para detener la construcción, y se había ordenado su demolición para continuar con el proyecto del hotel. Pero había una nota al margen, escrita a mano por alguien cuya firma era ilegible. Los trabajadores locales se niegan a continuar después de la demolición de la huaca. Reportan pesadillas y visiones. Tuvimos que traer cuadrilla de Lima para terminar el trabajo. Palacios volvió a la pantalla, donde la imagen seguía congelada en el rostro de Javier, su expresión en blanco, mientras palabras que no eran suyas salían de su boca. Presionó play, aunque una parte de él no quería saber qué venía después. Miguel había comenzado a sacudir a Javier más violentamente. «Javi, despierta, no es gracioso, deja de actuar». Pero Javier no estaba actuando. Sus ojos seguían vidriosos, su cuerpo rígido, excepto por su boca que continuaba moviéndose, formando palabras en ese español arcaico y acentuado.
Los espejos fueron el error. El dueño quería grandeza, quería que los huéspedes vieran belleza multiplicada. Pero los espejos mostraban más de lo que debían, mostraban lo que estaba al otro lado, y una vez que vieron, ellos pudieron ver de vuelta, y una vez que pudieron ver de vuelta, pudieron alcanzar. ¿Alcanzar qué?, preguntaba Patricia, su voz ahora aguda de terror. ¿Alcanzar cómo? La boca de Javier se curvaba en una sonrisa que era completamente ajena a su rostro joven. Alcanzar a través. Los espejos son puertas cuando están enteros. Pero cuando están rotos, cuando los fragmentos multiplican las vistas, entonces las puertas se multiplican también. Cada fragmento es una entrada, y ustedes están rodeados de miles de fragmentos. En ese momento, algo cambió en la grabación. El audio se distorsionaba ligeramente, adquiriendo un tono gutural, como si la cinta misma estuviera siendo afectada por alguna fuerza electromagnética. La imagen comenzaba a parpadear, no completamente, sino sutilmente, como frames faltantes que creaban un efecto estroboscópico inquietante, y en cada uno de esos frames faltantes, las figuras en los espejos se movían. No mucho, quizás 1 centímetro, quizás 2, pero definitivamente se movían, acercándose incrementalmente a los bordes de los fragmentos de cristal, como si estuvieran tratando de salir. Miguel había soltado a Javier y retrocedía, la cámara todavía en su mano capturando todo con fidelidad horrible. «Esto no está pasando», repetía. «Esto no está pasando. Es estrés, es falta de sueño, es real», interrumpía Patricia, y había una calma extraña en su voz ahora, la calma de alguien que ha cruzado de pánico histérico a aceptación aterrada. «Mira los espejos, Miguel, realmente mira». La cámara obedecía, girando para hacer un paneo lento de las paredes cubiertas de espejos rotos. Y en cada fragmento, las figuras eran ahora claramente visibles. Eran seres humanos, o habían sido humanos alguna vez. Algunos vestían ropas coloniales españolas del siglo XVIII. Otros llevaban túnicas incas de siglos anteriores. Algunos vestían ropa más moderna, trajes de los años 50, vestidos de los 60 e incluso jeans y camisetas de épocas más recientes. Todos diferentes períodos, todas diferentes personas, pero todos compartiendo la misma expresión. Hambre absoluta mezclada con desesperación, como prisioneros que han estado encerrados durante tiempo inconcebible, finalmente viendo la posibilidad de escape. «¿Cuántos?», susurraba Miguel. «¿Cuántas personas han desaparecido en este lugar?» «No desaparecieron», respondía Javier, aunque todavía no era realmente Javier quien hablaba. «Fueron tomados, atrapados». Los espejos atrapan lo que reflejan si las condiciones son correctas, si la huaca debajo está fuerte, si la luna está en fase correcta, si la persona que mira tiene el tipo correcto de miedo. Y este lugar ha estado atrapando durante mucho, mucho tiempo. Patricia había sacado una pequeña libreta de su mochila y estaba escribiendo frenéticamente. El suboficial Palacios apenas podía creerlo. Incluso en medio de terror absoluto, la estudiante de cine estaba documentando, tomando notas, intentando capturar información. Era admirable y trágico simultáneamente. «Necesitamos romper los espejos completamente», decía Patricia sin levantar la vista de su libreta. «Si los fragmentos son puertas, destruir los fragmentos cerraría las puertas, ¿verdad? ¿O liberaría todo lo que está atrapado adentro?», respondía la voz que salía de Javier. 263, ese es el número. 263 personas atrapadas en los reflejos durante 232 años. ¿Realmente quieren liberar a todos al mismo tiempo? «No podemos quedarnos aquí», decía Miguel, su voz quebrándose. «Tenemos que salir ahora»,
Comenzaba a correr hacia las escaleras, la cámara sacudiéndose violentamente con su movimiento. Patricia lo seguía, pero Javier permanecía parado frente al espejo, inmóvil. ¡Javier!, gritaba Patricia. «Tienes que venir». «Javier no puede venir», respondía esa voz extraña. «Javier ya cruzó. Lo que ven es el hecho, la reverberación. El verdadero Javier está del otro lado ahora, mirando hacia ustedes, tratando de gritar pero sin voz, porque los reflejos no tienen voz, solo tienen ojos». Fue entonces cuando Javier se volteó lentamente para enfrentar la cámara, y el suboficial Palacios sintió que su corazón se detenía momentáneamente. Los ojos de Javier ya no tenían color. Eran completamente plateados, como espejos en miniatura, reflejando la luz de la lámpara de video en destellos metálicos. Y cuando sonreía, sus dientes también eran plateados, y su piel comenzaba a adquirir ese brillo característico de metal pulido. «¡Corre!», susurraba Patricia. «Miguel, corre», y corrieron. La cámara capturaba fragmentos caóticos de su huida, escaleras descendiendo a velocidad peligrosa, pasillos oscuros iluminados solo por la lámpara de video rebotando, puertas de habitaciones abriéndose a su paso, o siendo abiertas desde dentro. Y en cada superficie reflejante que pasaban, cada fragmento de espejo, cada ventana, cada superficie pulida, las figuras presionando hacia adelante, sus manos ahora visibles tocando el interior del cristal, buscando puntos débiles, buscando manera de salir. Llegaban al primer piso, al vestíbulo de recepción. La puerta principal estaba adelante, la salida claramente visible. 50 metros, quizás menos. Corrían hacia ella. Y fue entonces cuando todos los espejos en el Hotel Tambo Real se rompieron simultáneamente. El sonido era ensordecedor, capturado en toda su intensidad por el micrófono de la cámara de video. Miles de fragmentos de vidrio estallando al mismo tiempo, creando una cacofonía que sonaba como el fin del mundo. La imagen se volvía blanca momentáneamente por el destello de luz, reflejada, multiplicada infinitamente entre las superficies que se quebraban. Cuando la imagen se estabilizaba segundos después, Miguel y Patricia estaban en el suelo del vestíbulo, cubiertos de fragmentos de vidrio, pero aparentemente ilesos. La cámara, que había caído durante el evento, yacía de lado en el piso, todavía grabando, capturando una vista oblicua de la escena. «¿Estás bien?», jadeaba Miguel. «Patty, ¿estás herida?». «No lo creo», respondía Patricia revisándose. «Solo cortaduras menores. Tenemos que salir. Ahora, antes de...». Se detenía. Ambos se congelaban mirando hacia algo que la cámara no podía capturar desde su ángulo en el suelo. Pero Palacios podía escuchar lo que habían visto. Pasos. Muchos pasos. Docenas, quizás cientos, caminando sobre vidrios rotos, acercándose desde todas las direcciones. Miguel gateaba hacia la cámara y la recogía, apuntándola hacia el origen de los sonidos. Y el suboficial Palacios vio lo que haría que sus pesadillas fueran atormentadas durante el resto de su vida. Las figuras habían salido. Todas ellas llenaban el vestíbulo del Hotel Tambo Real, una masa de humanidad de distintas épocas, todos con esa misma piel plateada reflejante, todos con ojos como espejos. No se movían exactamente como humanos, sus movimientos eran ligeramente retrasados, como si hubiera un lag temporal entre sus intenciones y sus acciones, del modo que una imagen reflejada tiene un delay imperceptible del objeto real. Y todos sin excepción, estaban caminando hacia Miguel y Patricia. «La cámara», decía una voz entre la multitud, una voz que sonaba como 100 voces hablando ligeramente desincronizadas. «Están grabando. Los reflejos pueden ser grabados. Finalmente, después de tanto tiempo, podemos ser recordados».
¿Qué quieren?, gritaba Patricia retrocediendo hasta que su espalda tocaba la pared. «Reemplazar», respondían las voces. «Ustedes están atrapados aquí ahora». El edificio los reclamó en el momento en que entraron. Pero si entramos en sus reflejos, si tomamos sus lugares en el mundo exterior, podemos finalmente salir. 2 cuerpos para 263 almas. No es justo, pero tomaremos lo que podamos conseguir. Miguel y Patricia corrieron, no hacia la puerta principal, las figuras bloqueaban ese camino, sino hacia el fondo del vestíbulo, hacia lo que parecía ser una cocina o área de servicio. La cámara capturaba su huida desesperada, el audio registrando sus respiraciones entrecortadas y el sonido constante de pasos persiguiéndolos, multiplicado hasta volverse como el rugido de una tormenta. Entraban en la cocina, un espacio grande con estufas industriales antiguas, mesones de metal oxidado y una puerta trasera que prometía otra salida. Corrían hacia esa puerta, la abrían violentamente y se encontraban nuevamente en el vestíbulo de recepción. «No», sollozaba Patricia. «No, eso es imposible. La cocina da al callejón trasero. Debería...» Intentaban otra puerta. Escaleras que supuestamente descendían a un sótano. Las bajaban corriendo, 20 escalones, 30, 50... mucho más profundo de lo que cualquier sótano debería ser, y emergían en el salón del 3er piso, rodeados de espejos rotos. «El edificio no nos dejará salir», decía Miguel, su voz ahora plana, desprovista de emoción. Era el tono de alguien que había aceptado lo inevitable. «Es como un reflejo atrapado en un espejo. Puedes moverte dentro del marco, pero nunca puedes salir del cristal». Las figuras plateadas habían llegado al salón. Llenaban cada entrada, bloqueando cada posible ruta de escape. Se acercaban lentamente, sin prisa. Tenían todo el tiempo del mundo, o quizás, dentro de este lugar, el tiempo no funcionaba del modo en que debería. Patricia había comenzado a hablar a la cámara, directamente al lente, ignorando completamente a las figuras que se acercaban. «Mi nombre es Patricia Mendoza Iturri. Tengo 21 años. Soy estudiante de cine en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Es 28 de junio de 1994. Son las 21:47. Entramos al Hotel Tambo Real en la calle Matara para filmar un documental sobre espacios abandonados. Pero esto no es un edificio abandonado, es una trampa, es una prisión, y ahora estamos atrapados aquí con...» Se interrumpía cuando una de las figuras plateadas extendía una mano hacia ella. La mano se movía lentamente, casi con reverencia, y tocaba su mejilla. Donde la piel plateada tocaba la piel normal, comenzaba una transformación. El color drenándose de la mejilla de Patricia, siendo reemplazado por ese brillo metálico reflejante. «No», murmuraba Patricia. «No, por favor, no quiero...» Pero la transformación continuaba. Subía por su cuello, bajaba por sus hombros, se extendía por su torso. Sus ojos, llenos de lágrimas momentos antes, comenzaban a adquirir ese tono plateado. Su boca abriéndose en un grito silencioso que no producía sonido. Miguel dejaba caer la cámara. En los últimos segundos, antes de que la imagen se distorsionara por el impacto, Palacios podía ver a Miguel corriendo hacia Patricia, tratando de alejarla de la figura que la estaba transformando. Pero otras figuras lo agarraban, docenas de manos plateadas tocándolo simultáneamente, acelerando el proceso de cambio. La cámara había caído en el suelo, el lente ahora apuntando hacia una esquina vacía del salón. El audio continuaba grabando, gritos que gradualmente se volvían silenciosos, el sonido de cristales siendo pisados y luego, eventualmente, voces. Muchas voces, todas hablando al mismo tiempo, creando un murmullo incomprensible. Pero ocasionalmente, palabras individuales emergían con claridad.
libres, finalmente, mundo exterior, cuerpos. El audio continuó durante otros 28 minutos, según el contador de tiempo en la esquina de la pantalla. 28 minutos de sonidos que Palacios no podía totalmente comprender. Movimientos, susurros y ocasionalmente algo que sonaba como llantos distantes. Luego, a las 22:31, según el timestamp, se escuchó una voz clara hablando directamente hacia donde debía estar el micrófono de la cámara. Era la voz de Patricia, pero modificada, hablando con ese mismo desincronizado efecto de múltiples voces. La cámara todavía graba. Bien, que quien encuentre esto sepa, el Hotel Tambo Real no está vacío, nunca estuvo vacío. Y ahora somos parte de él. Nuestros cuerpos caminan en el mundo exterior, llevando dentro a aquellos que estuvieron atrapados durante siglos. Pero nosotros, los verdaderos nosotros, Patricia y Miguel y Javier, permanecemos aquí, reflejados eternamente en fragmentos de cristal roto, mirando hacia afuera, sin poder tocar, sin poder gritar, conscientes pero impotentes. No vengan aquí. No intenten rescatarnos. No hay rescate posible, solo hay reemplazo. Y si vienen, ustedes también se convertirán en reflejos. Busquen el hotel. Destrúyanlo completamente, quémenlo hasta los cimientos. Es la única manera de liberarnos. Es la única manera de asegurar que no atrape a nadie más. Luego silencio. Silencio total que duró hasta el minuto 58:42, cuando la cinta terminó con ese característico clic electrónico de una grabación llegando a su fin. El suboficial Palacios permaneció sentado frente al televisor durante largo tiempo. Después de que la pantalla se volviera azul, revisó su reloj. 3:17 AM del 4 de julio. Había estado viendo la cinta durante casi 4 horas, rebobinando y revisando secciones, tomando notas, tratando de encontrar alguna explicación racional para lo que había presenciado. No había ninguna. Al día siguiente, Palacios organizó un equipo para inspeccionar el Hotel Tambo Real. Fueron con cuidado, en plena luz del día, con refuerzos policiales armados, con equipos de video oficial para documentar lo que encontraran. Encontraron el edificio exactamente como aparecía en la cinta de los estudiantes. Abandonado, deteriorado, lleno de escombros. Los espejos estaban todos rotos, en ese patrón radiante característico. En el tercer piso encontraron la cámara de video de Miguel, exactamente donde había caído, su batería agotada hace tiempo, pero no encontraron ningún rastro de Miguel Vargas Solís, Patricia Mendoza Iturri o Javier Guamán Quispe. Lo que sí encontraron fueron 3 siluetas en los espejos rotos. Si uno miraba con cuidado suficiente, si la luz era correcta, se podían ver figuras atrapadas en los fragmentos. 2 hombres jóvenes y una mujer, sus bocas abiertas en gritos perpetuos, sus manos presionando contra el interior del cristal. Palacios ordenó que el edificio fuera sellado inmediatamente. Recomendó demolición completa, pero las autoridades municipales se negaron. El Hotel Tambo Real estaba clasificado como patrimonio histórico, y destruirlo requeriría permisos que tomarían años obtener. En su lugar, soldaron barras de acero sobre todas las entradas, colocaron letreros de advertencia y asignaron patrullas regulares para asegurar que nadie entrara. Pero en los años siguientes, ocasionalmente alguien lograba entrar. Buscadores de tesoros, exploradores urbanos, adolescentes desafiando leyendas. Algunos salían rápidamente, asustados por sombras y sonidos. Otros nunca salían en absoluto, añadiendo sus nombres a la lista de desaparecidos asociados con ese lugar maldito. Y aquellos que salían reportaban cosas extrañas, haber visto a 2 hombres y una mujer jóvenes, todos vestidos con ropa de mediados de los 90, caminando por Cusco.
Los veían en mercados, en cafés, en las calles cerca de la universidad. Siempre juntos, siempre silenciosos y siempre, evitando cuidadosamente cualquier superficie reflejante. Si se les acercaba a alguien, desaparecían al dar vuelta en una esquina o simplemente se desvanecían cuando no estaban siendo observados directamente. Los padres de Miguel, Patricia y Javier nunca aceptaron que sus hijos hubieran desaparecido simplemente. Presionaron a la búsqueda y la esperanza de los padres de los 3 estudiantes nunca se extinguieron. Interpusieron denuncias, hablaron con la prensa local y nacional, organizaron vigilias frente al Hotel Tambo Real, convencidos de que la resolución del caso requería algo más que procedimientos policiales habituales. La ciudad de Cusco, acostumbrada a convivir con historias de fenómenos inexplicables, comenzó a murmurar sobre la maldición de los espejos rotos y sobre jóvenes que aparecen y desaparecen en las calles, silenciosos, esquivos a cualquier tipo de contacto. Algunos periodistas independientes intentaron entrar al hotel para investigar y grabar. Los pocos que lograron acceder reportaron sensaciones de pérdida de tiempo, espacio y orientación, como si los pasillos se repitieran en bucles imposibles y los relojes dejaran de funcionar. El fenómeno de los espejos rotos se convirtió en tema frecuente en programas radiales nocturnos y publicaciones de misterio de la época, donde testigos relataban haber visto en los fragmentos de vidrio a personas pidiendo ayuda, sus bocas abiertas, en gritos mudos. Nadie pudo explicar por qué las figuras reflejadas parecían cambiar, a veces adquiriendo rasgos familiares, casi como si la maldición buscase nuevos rostros dentro de la ciudad. Con los años, la leyenda del Hotel Tambo Real se fue transformando en una advertencia generacional. Nadie entra allí después del atardecer, nadie mira demasiado tiempo en los espejos, nadie desafía la historia trágica de los cimientos. El edificio, protegido por leyes de patrimonio pero temido y rechazado por la comunidad, se erosionó poco a poco bajo el peso del abandono y del silencio. En la madrugada del 28 de junio del año 2004, exactamente 10 años después de la filmación perdida, un equipo de demolición municipal logró finalmente ingresar con autorización nacional para derribar el hotel. Entre los escombros del tercer piso, encontraron incrustada en lo que quedaba de los muros una cámara de video, oxidada, pero sorprendentemente intacta en su interior. Cuando revisaron la última grabación que quedaba en el dispositivo, solo captaron una imagen fugaz. 3 jóvenes mirando directamente al lente, sus ojos convertidos en espejos diminutos, como si quisieran advertir al observador antes de desaparecer de nuevo entre los fragmentos de vidrio y el polvo. Esa grabación nunca se mostró en público, pero algunos de los obreros presentes juraron no haber vuelto a mirar jamás su reflejo en ningún espejo. A partir de ese momento, el solar quedó baldío, cubierto por vegetación silvestre y rodeado de un respeto inquieto. Quien cruza por la calle Matara aún evita mirar siquiera el terreno, temiendo que alguna figura atrapada en los cristales permanezca aguardando a ser liberada por una mirada demasiado curiosa. Los familiares de Miguel, Patricia y Javier, ya ancianos, conservan la esperanza. Algunas noches aseguran haber visto a sus hijos, adultos ahora pero con la misma ropa de 1994, pasando silenciosamente por la plaza central de Cusco. Cuando los llaman, los jóvenes se esfuman entre las sombras, reflejando la ciudad en sus ojos de vidrio, mientras la historia les recuerda a todos que hay reflejos que no se apagan nunca y lugares donde el horror humano se mezcla con la memoria del tiempo. El Hotel de los Espejos Rotos permanece, así, como una herida en la ciudad y en sus habitantes. Cerrado, pero nunca olvidado,
esperando en silencio el siguiente curioso que se atreva a mirar más allá de la realidad y descubra lo que permanece atrapado eternamente tras el cristal. Las autoridades policiales contra las familias de los desaparecidos investigaron durante meses, pero el caso se cerró oficialmente en 1995 como desaparición voluntaria sin indicios de delito. El suboficial Humberto Palacios, sin embargo, nunca dejó de investigar por cuenta propia. La cinta VHS se convirtió en su obsesión privada, viéndola repetidamente en noches de insomnio, pausando frame por frame, tratando de descifrar algún detalle que pudiera explicar lo inexplicable. En octubre de 1994, 4 meses después de la desaparición de los estudiantes, Palacios recibió una llamada anónima a las 3 de la madrugada. Una voz de mujer anciana, con acento quechua marcado, le dijo simplemente: «Busque a la empleada. Ella vio todo en 1989. Vive en San Blas, cerca del mercado. Pregunte por la mamá Justina». Palacios encontró a Justina Quispe Guamán 3 días después. Vivía en una casa diminuta en el barrio de San Blas, rodeada de velas votivas y pequeños altares caseros dedicados a una mezcla sincrética de santos católicos y deidades andinas. Tenía 72 años, las manos deformadas por la artritis, pero los ojos increíblemente lúcidos cuando Palacios mencionó el Hotel Tambo Real. «Sabía que alguien vendría eventualmente», dijo Justina, sirviéndole mate de coca en una taza de cerámica agrietada. «Siempre vienen. El hotel llama a los jóvenes, a los curiosos, a los que no creen en las advertencias de los ancianos». Le contó su historia. Había trabajado como empleada doméstica en el Hotel Tambo Real desde 1982 hasta marzo de 1989. Durante esos 7 años había limpiado habitaciones, cambiado sábanas, pulido espejos. Los espejos, tantos espejos en ese edificio. El dueño original, un empresario cusqueño llamado Ernesto Belaúnde Ortiz, había tenido una obsesión con los espejos. Creía que multiplicaban la belleza, que hacían que los espacios parecieran más grandes, más lujosos. Pero don Ernesto no sabía lo que había debajo, continuó Justina, sus manos temblando mientras sostenía su propia taza. Cuando construyeron en 1962, destruyeron una huaca sagrada. Mi abuelo era uno de los trabajadores originales. Me contó que la huaca había sido un lugar de veneración durante siglos, desde antes de los incas. Era un lugar donde el mundo de arriba y el mundo de abajo se tocaban, un lugar liminal, ¿entiende?, donde las fronteras son delgadas. Palacios anotaba todo meticulosamente en su libreta. ¿Y los espejos? Los espejos son también lugares liminales, explicó Justina. Reflejan nuestro mundo, pero no son nuestro mundo. Son umbrales. Y cuando pones umbrales sobre umbrales, cuando construyes docenas de espejos sobre tierra sagrada, que ya es un umbral natural. Se detuvo, tomando un sorbo largo de su mate. Las cosas del otro lado pueden ver a través, y eventualmente pueden alcanzar a través. Le contó sobre el incidente de marzo de 1989. Había estado limpiando la habitación 23 una tarde cuando notó algo extraño en el espejo de la pared. Su reflejo no se movía exactamente sincronizado con ella. Había un delay de una fracción de segundo, como si la imagen en el espejo estuviera ligeramente retrasada. Se había acercado para examinar mejor, pensando que quizás el espejo estaba defectuoso de alguna manera. Fue entonces cuando vi que mi reflejo no estaba sola, susurró Justina. Había otras personas detrás de mí en el espejo, docenas de ellas, todas paradas en las sombras de la habitación reflejada, todas mirándome. Pero cuando me volteé, no había nadie en la habitación real, solo en el reflejo. Había corrido a buscar al gerente, un hombre llamado Teodoro Ramírez.
Él la había despedido inmediatamente, acusándola de histeria, de inventar historias para justificar no trabajar. Pero 2 semanas después, los 2 huéspedes habían sido encontrados muertos en sus habitaciones. Y un mes después de eso, el hotel había cerrado permanentemente. ¿Sabe lo que sucede a las personas que quedan atrapadas en los espejos?, preguntó Justina. No mueren, no exactamente. Existen en un estado intermedio. Pueden ver nuestro mundo, pero no pueden tocarlo. Pueden gritar, pero no tienen voz. Y lo peor es que tienen hambre. Hambre de volver, hambre de vida, hambre de carne y sangre. Así que esperan hasta que alguien mire demasiado tiempo, hasta que alguien se acerque demasiado, y entonces intercambian lugares. Intercambian. Palacios sintió un escalofrío. La persona real queda atrapada en el reflejo, y el reflejo, la cosa que ha estado atrapada allí durante años, décadas, siglos, sale al mundo real ocupando el cuerpo de la persona. Por fuera parece la misma persona, pero por dentro es algo completamente diferente. Justina se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad. Los 3 estudiantes que desaparecieron en junio, ¿ha visto a alguien que se les parezca caminando por Cusco? Palacios no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Había recibido varios reportes de personas que juraban haber visto a Miguel, Patricia o Javier en las calles, en mercados, siempre silenciosos, siempre evitando espejos y superficies reflejantes. No son ellos, dijo Justina con tristeza. Son cosas viejas, cosas atrapadas durante generaciones, usando sus cuerpos como disfraces. Los verdaderos estudiantes están en los espejos del hotel, atrapados para siempre. ¿Hay alguna manera de liberarlos?, preguntó Palacios, aunque temía la respuesta. Justina negó con la cabeza. Solo destruyendo completamente todos los espejos del edificio, pero no simplemente rompiéndolos. Eso solo multiplica las puertas, como vio en la grabación. Necesitarían ser fundidos completamente, convertidos de nuevo en arena y minerales, destruidos a nivel molecular. Y el edificio mismo necesitaría ser demolido, la tierra debajo purificada con rituales apropiados, las ofrendas correctas hechas a los apus de las montañas y a la Pachamama. Pero el edificio está protegido como patrimonio histórico, objetó Palacios. Entonces, esos 3 jóvenes permanecerán atrapados para siempre, dijo Justina simplemente, y otros seguirán siendo tomados. Porque el hotel tiene hambre, ¿me entiende? Las cosas atrapadas dentro tienen hambre, y alimentarán ese hambre con cualquiera que sea lo suficientemente curioso o tonto como para entrar. Palacios se fue de la casa de Justina con más preguntas que respuestas. Pasó las siguientes semanas tratando de obtener permisos para una investigación más exhaustiva del Hotel Tambo Real, pero cada solicitud era negada. El edificio era patrimonio histórico. Las autoridades municipales decían: no podía ser alterado sin años de estudios y permisos especiales. Mientras tanto, los avistamientos de los 3 estudiantes continuaban. Siempre los veían en lugares públicos, el mercado de San Pedro, la plaza de armas, caminando por las calles empedradas del centro histórico. Pero nunca hablaban con nadie, nunca hacían contacto visual prolongado y siempre desaparecían cuando alguien intentaba acercarse. En diciembre de 1994, la madre de Patricia, Carmen Iturri, contrató a un investigador privado de Lima para buscar a su hija. El investigador, un ex policía llamado Augusto Belmont, llegó a Cusco con equipo fotográfico profesional y comenzó su propia investigación. Entrevistó a testigos, recopiló avistamientos y eventualmente consiguió fotografiar a alguien que se parecía extraordinariamente a Patricia Mendoza. Las fotografías eran perturbadoras.
La mujer en las imágenes se parecía a Patricia en todos los aspectos físicos, misma altura, mismo cabello, misma estructura facial, pero había algo fundamentalmente incorrecto en su postura, en la manera en que sostenía su cuerpo, en la expresión de sus ojos. Y en cada fotografía, sin importar el ángulo o la iluminación, sus ojos parecían reflejar luz de una manera que no era completamente natural, como si fueran hechos de cristal pulido en lugar de tejido humano. Belmont consiguió acercarse lo suficiente a la mujer una tarde en el mercado de San Pedro. «¿Patricia Mendoza?», llamó. La mujer se volteó y por un momento sus ojos se encontraron. Belmont más tarde describiría esa experiencia a Palacios como mirar en un pozo infinitamente profundo, lleno de hambre y desesperación. «No conozco ese nombre», dijo la mujer con voz plana, sin inflexión emocional. Luego se alejó, perdiéndose entre la multitud antes de que Belmont pudiera seguirla. Esa noche, Belmont revisó las fotografías que había tomado con más cuidado. Usando una lupa, examinó los ojos de la mujer en cada imagen, y en el reflejo de sus pupilas, amplificado digitalmente, podía ver algo. Una cara diferente mirando hacia afuera. Una cara gritando, boca abierta, manos presionadas contra una superficie invisible, tratando desesperadamente de salir. Era Patricia Mendoza. La verdadera Patricia, atrapada dentro del reflejo de sus propios ojos, prisionera en su propio cuerpo usurpado. Belmont llevó sus hallazgos a Carmen Iturri. La mujer colapsó al ver las fotografías, sollozando desconsoladamente. «Mi hija está ahí», repetía una y otra vez. «Está atrapada ahí dentro, mirando hacia afuera, y no puedo ayudarla». El caso ganó atención mediática nacional. Periodistas de Lima viajaron a Cusco. Programas de televisión sobre fenómenos paranormales cubrieron la historia, y el Hotel Tambo Real se convirtió en foco de fascinación pública, lo que, por supuesto, solo empeoró la situación. En febrero de 1995, un equipo de televisión de Lima obtuvo permiso para filmar dentro del hotel. El programa se llamaba Misterios del Perú y se especializaba en casos inexplicables. El conductor, un periodista joven llamado Ricardo Solís, entró al hotel con 3 cámaras, equipo de iluminación profesional y absoluta confianza de que había una explicación racional para todo. Salieron corriendo del edificio después de solo 45 minutos. Las grabaciones que capturaron mostraban exactamente lo que Palacios había visto en la cinta de los estudiantes. Espejos rotos, llenos de figuras que no deberían estar ahí, temperaturas que bajaban inexplicablemente, y esa sensación creciente de estar siendo observado desde múltiples ángulos simultáneamente. Pero lo que realmente había asustado a Solís fue lo que sucedió en el tercer piso. Uno de sus camarógrafos, un hombre llamado Julio Prado, se había quedado mirando demasiado tiempo uno de los espejos rotos. Sus compañeros reportaron que sus ojos habían comenzado a adquirir ese brillo plateado característico, que su postura había cambiado sutilmente, volviéndose más rígida. Lo habían sacado a rastras del edificio. En el hospital, los médicos no encontraron nada físicamente incorrecto con Prado. Pero el hombre insistía en que podía ver a otros en cada superficie reflejante, en las ventanas del hospital, en los vidrios de los cuadros, en los cubiertos de metal pulido de su almuerzo. «Están en todas partes», repetía. «Una vez que empiezas a verlos, no puedes dejar de verlos. Están en cada reflejo, esperando, mirando, queriendo salir». Prado fue dado de alta después de una semana de observación psiquiátrica. 2 meses después se suicidó, saltando del 4º piso de un edificio en Lima. En su apartamento,
La policía encontró que había cubierto o destruido cada superficie reflejante, espejos rotos con martillo, ventanas pintadas de negro, hasta los cubiertos metálicos habían sido lijados hasta quitar todo brillo. En la pared de su dormitorio, escrito con marcador rojo en letras grandes y desesperadas, había un mensaje: no los miren, una vez que los ven, ellos pueden verlos a ustedes, y entonces es solo cuestión de tiempo. El programa Misterios del Perú nunca emitió el episodio sobre el Hotel Tambo Real. Las cintas fueron archivadas y el caso oficialmente cerrado. Pero las copias bootleg circularon clandestinamente y la leyenda del hotel solo creció. Para 1997, 3 años después de la desaparición de los estudiantes, Cusco había desarrollado un folclore completo alrededor del Hotel Tambo Real. Los taxistas se negaban a conducir por la calle Matara después del anochecer. Los vendedores ambulantes evitaban montar sus puestos cerca del edificio, y los padres advertían a sus hijos: nunca, nunca entren a ese lugar, y si ven a alguien que parece familiar pero se comporta extraño, que evita los espejos, que tiene ojos que brillan como metal, corran. No hablen con ellos, no los miren directamente, solo corran. Las familias de Miguel, Patricia y Javier continuaron su búsqueda. Formaron una asociación de familiares de personas atrapadas en el Hotel Tambo Real, porque habían descubierto que los 3 estudiantes no eran los únicos casos recientes. A lo largo de los años 90, al menos 9 personas más habían entrado al edificio y nunca habían salido, o habían salido diferentes, ocupadas por algo que no era completamente humano. Carmen Iturri se convirtió en la presidenta de la asociación. Organizó protestas frente al municipio exigiendo que se tomara acción. Pero las autoridades estaban paralizadas por burocracia y, francamente, por miedo. ¿Cómo se demolía un edificio cuando hacerlo podría liberar docenas o cientos de entidades atrapadas? ¿Qué pasaría si romper los espejos solo multiplicaba el problema, como había sugerido Justina Quispe? El suboficial Palacios continuó su investigación extraoficial. Pasó años compilando un expediente masivo sobre el Hotel Tambo Real, historia de desapariciones que se remontaban a los años 60, testimonios de empleados anteriores, reportes de fenómenos inexplicables. En 1998 presentó su investigación a sus superiores, recomendando que el edificio fuera clasificado como zona de exclusión permanente, con guardias las 24 horas para evitar que nadie entrara. Su recomendación fue ignorada. El turismo estaba en auge en Cusco, y las autoridades no querían publicidad negativa. El Hotel Tambo Real era simplemente un edificio abandonado, decían oficialmente. Las historias eran superstición, histeria colectiva alimentada por años de conflicto armado que había dejado a la población traumatizada y susceptible a creer en lo sobrenatural. Pero Palacios sabía la verdad, y cuando se jubiló de la policía en 2002, dedicó su tiempo completo a vigilar el hotel. Lo monitoreaba desde un café al otro lado de la calle, anotando cada persona que entraba. Muchos eran turistas ignorantes, atraídos por el edificio aparentemente pintoresco. Palacios trataba de advertirles cuando podía, pero no siempre llegaba a tiempo. En junio de 2004, en el 10º aniversario de la desaparición de los 3 estudiantes, algo cambió. Carmen Iturri había reunido suficiente apoyo político y financiero para finalmente obtener permiso de demolición. El proceso tomó 3 meses de preparación. Consultaron con arqueólogos, con ingenieros estructurales y discretamente con un grupo de curanderos tradicionales quechua que realizaron ceremonias de protección y purificación. La demolición estaba programada para el 15 de septiembre de 2004. La noche anterior,
Palacios hizo algo que había jurado nunca hacer. Entró al Hotel Tambo Real. Llevaba consigo un mazo grande, antorchas y una pequeña cámara de video digital. Tecnología nueva para 2004. Sabía que probablemente no saldría, o si lo hacía, no sería completamente el mismo, pero sentía que le debía a los 3 estudiantes, a todas las víctimas, un último intento de documentar lo que realmente había sucedido en ese lugar maldito. La grabación de Palacios duraría 87 minutos antes de que la batería de la cámara muriera. Mostró su ascenso a través del edificio oscuro, iluminado solo por su antorcha. Los espejos, todavía rotos en sus patrones radiantes característicos, reflejaban su luz en fragmentos que creaban sombras danzantes en las paredes. Llegó al 3er piso, al salón donde los estudiantes habían sido tomados. Los espejos ahí eran más numerosos que en ningún otro lugar, cubriendo 3 paredes completas. Se acercó al más grande y miró dentro. Las figuras estaban ahí, como sabía que estarían. Docenas, quizás cientos, apiñadas en los fragmentos, presionando contra el cristal desde dentro. Reconoció rostros de fotografías viejas, personas que habían desaparecido en los años 60, 70, 80, 90. Todos atrapados, todos preservados exactamente como habían sido en el momento de su captura, sin envejecer, sin descomponerse, solo existiendo en ese estado liminal entre la vida y la muerte. Y ahí, en un fragmento cerca del centro del espejo más grande, vio a Patricia Mendoza, Miguel Vargas y Javier Guamán. Los 3 juntos, sus manos presionadas contra el cristal, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Cuando vieron a Palacios, sus expresiones cambiaron de desesperación a súplica. Palacios levantó el mazo. «Perdónenme si esto no funciona», dijo en voz alta. «Perdónenme si lo único que logro es empeorar las cosas, pero tengo que intentarlo». Golpeó el espejo con toda su fuerza. El cristal no se rompió. En su lugar, ondas se extendieron desde el punto de impacto como ondas en agua, distorsionando los reflejos pero sin quebrar el material. Las figuras dentro comenzaron a moverse frenéticamente, algunas alejándose del impacto, otras presionando más cerca como si el golpe hubiera creado una oportunidad. Palacios golpeó nuevamente y nuevamente. En el 7º golpe, finalmente, escuchó un crack. Una nueva grieta se formó en el cristal, agregándose al patrón radial existente, y de esa grieta comenzó a emerger algo. No era humo exactamente, ni vapor, ni ninguna sustancia física reconocible. Era más como una distorsión en el aire mismo, un área de espacio que parecía incorrecta, que hacía doler los ojos mirarla directamente. Y de esta distorsión comenzaron a materializarse formas. La primera era una mujer joven, vestida con ropa de los años 60, falda plisada hasta la rodilla, blusa con cuello Peter Pan, zapatos de tacón bajo. Su piel tenía ese brillo plateado característico, pero a medida que emergía completamente del espejo, el brillo comenzó a desvanecerse, reemplazado por color humano normal. Cayó al suelo jadeando, tocándose el rostro, el pecho, los brazos, como si no pudiera creer que finalmente tenía sustancia física otra vez. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca de décadas sin uso. «¿Qué año es?». «2004», respondió Palacios, sin dejar de golpear el espejo. «Septiembre de 2004». La mujer comenzó a llorar. «He estado atrapada durante 42 años. 42 años mirando hacia afuera, sin poder moverme, sin poder gritar, solo existiendo en ese horrible estado intermedio entre...». No terminó la frase, porque más figuras habían comenzado a emerger. Un hombre vestido con traje colonial español del siglo XVIII. Una mujer con vestimenta inca tradicional.
un niño con pantalones cortos y camisa de los años 50. Todos con esa misma expresión de incredulidad y alivio al encontrarse finalmente libres. Pero Palacios notó algo perturbador. Por cada persona que emergía del espejo, otra tomaba su lugar en el cristal. Las figuras rotaban, las que habían estado atrapadas más tiempo salían primero, y las más recientes se movían hacia el fondo, como una fila horrible donde todos eventualmente llegarían al frente, pero solo después de décadas de espera. Vio a Patricia, Miguel y Javier moviéndose lentamente hacia adelante en la cola interminable de almas atrapadas. Golpeó el espejo más fuerte, más rápido, tratando de crear más grietas, más puntos de salida. Las personas liberadas llenaban ahora el salón, docenas de ellas, de diferentes épocas, todas desorientadas, todas tratando de comprender que finalmente estaban libres. Algunas corrían inmediatamente hacia las escaleras, desesperadas por salir del edificio. Otras se quedaban paralizadas, abrumadas por emociones de décadas reprimidas. Y entonces Palacios notó el segundo problema. Las cosas que habían estado ocupando los cuerpos de estas personas en el mundo exterior también estaban siendo afectadas. A medida que las almas originales salían de los espejos, los usurpadores perdían sus anclajes en la realidad física. Comenzaron a aparecer en el salón, materializándose como si fueran jalados por hilos invisibles de vuelta al edificio. Eran versiones distorsionadas de las personas cuyos cuerpos habían ocupado. Se parecían físicamente, pero se movían de maneras sutilmente incorrectas, sus articulaciones doblándose en ángulos que no eran completamente naturales, sus expresiones cambiando demasiado rápido, como si no recordaran del todo cómo funcionaban los rostros humanos. «Nos están devolviendo», siseó una de estas entidades con voz que sonaba como múltiples personas hablando ligeramente desincronizadas. «Nos están forzando de vuelta a la prisión. No, no, no». Las entidades intentaron agarrar a Palacios, pero él se movió rápido, bajando las escaleras mientras continuaba golpeando cada espejo que pasaba. El edificio entero comenzó a temblar, no con movimiento sísmico, sino con algo más fundamental, como si la estructura misma estuviera siendo destejida a nivel molecular. Los espejos comenzaron a quebrarse espontáneamente, sin necesidad de ser golpeados. El patrón radial que los había caracterizado durante décadas se expandía, las grietas multiplicándose exponencialmente, hasta que finalmente comenzaban a desmoronarse en cascadas de fragmentos diminutos. Con cada espejo que se quebraba completamente, más almas eran liberadas y más entidades eran forzadas de vuelta. El salón del tercer piso, los pasillos del segundo piso, el vestíbulo del primer piso, todos llenándose simultáneamente con una mezcla caótica de personas recién liberadas y entidades siendo desterradas. Palacios finalmente alcanzó la puerta principal. Miró hacia atrás una última vez y vio a Patricia, Miguel y Javier finalmente emergiendo de los últimos fragmentos de espejos restantes en el vestíbulo. Los tres cayeron al suelo tosiendo, llorando, sus cuerpos finalmente sólidos otra vez, después de 10 años de existencia como reflejos. ¡Corran!, gritó Palacios. «¡El edificio va a colapsar!». Y efectivamente, las paredes habían comenzado a agrietarse. Los espejos quebrados habían sido, de alguna manera, lo que mantenía la estructura del edificio. Sin ellos, sin esa red de reflejos interconectados, el Hotel Tambo Real comenzaba a desmoronarse desde adentro. Salieron corriendo. Palacios, los 3 estudiantes, docenas de personas de diferentes épocas, todos huyendo mientras el edificio colapsaba detrás de ellos en una nube masiva de polvo y escombros. Las entidades usurpadoras quedaron atrapadas dentro, devueltas finalmente a la oscuridad de la que nunca deberían haber salido.
Cuando el polvo finalmente se asentó, donde alguna vez había estado el Hotel Tambo Real, solo quedaba un montículo de escombros. Los trabajadores de demolición que llegarían la mañana siguiente encontrarían el trabajo ya hecho, el edificio misteriosamente colapsado durante la noche, salvándoles semanas de trabajo peligroso. Patricia Mendoza, Miguel Vargas y Javier Guamán fueron llevados al hospital, donde los médicos los declararon físicamente sanos, pero desnutridos y deshidratados. Psicológicamente, el daño era profundo. Habían pasado 10 años atrapados como reflejos, conscientes pero impotentes, viendo el mundo exterior, pero sin poder interactuar con él. Era como estar enterrado vivo, diría Patricia después en terapia. Pero peor, porque podía ver a mi familia buscándome, llorando por mí, envejeciendo sin mí, y no podía hacer nada, no podía gritar, no podía mover, no podía ni siquiera cerrar los ojos para no ver. Solo existir eternamente, atrapada en un momento congelado, mientras el mundo continuaba sin mí. Los tres nunca pudieron completar sus estudios universitarios. El trauma era demasiado profundo. Miguel desarrolló agorafobia severa, incapaz de entrar a edificios con más de una ventana. Patricia se mudó a una comunidad rural en las montañas, lejos de cualquier ciudad, donde había pocas superficies reflejantes. Javier se convirtió en activista, dedicando su vida a advertir a otros sobre lugares peligrosos, sobre edificios que deberían ser evitados, sobre el precio terrible de la curiosidad sin precaución. El suboficial Humberto Palacios se convirtió en una especie de héroe local, aunque uno renuente. Había violado incontables protocolos al entrar solo al hotel, pero había logrado lo que décadas de burocracia oficial no habían podido: liberar a las víctimas y destruir el edificio maldito. Se retiró completamente después de esa noche, pasando sus últimos años escribiendo un libro detallado sobre la historia del Hotel Tambo Real, que nunca fue publicado oficialmente, pero que circula en copias fotocopiadas entre investigadores de fenómenos inexplicables. En cuanto al terreno donde alguna vez estuvo el hotel, fue eventualmente limpiado y convertido en un pequeño parque público. Se plantaron árboles, se instalaron bancas, se colocó una placa conmemorativa que lee simplemente: en memoria de todos aquellos que se perdieron en este lugar, que finalmente descansen en paz. Pero los cusqueños conocedores evitan ese parque, especialmente después del anochecer. Porque ocasionalmente, cuando la luz es exactamente correcta, cuando hay suficiente humedad en el aire para crear ese efecto brumoso, si miras desde cierto ángulo el estanque reflectante en el centro del parque, puedes ver sombras que no corresponden a ningún objeto físico, figuras moviéndose bajo el agua, presionando contra la superficie desde abajo, como si el agua misma se hubiera convertido en otro tipo de espejo, en otra prisión. Y en esas noches, los ancianos del barrio cierran sus ventanas, cubren sus espejos y recuerdan a sus nietos. Algunos lugares nunca son realmente purificados. Algunos horrores son demasiado profundos como para ser completamente borrados. Lo único que puedes hacer es marcar esos lugares, advertir a otros y rezar que nunca te encuentres mirando demasiado tiempo tu propio reflejo, preguntándote si lo que mira de vuelta eres realmente tú. Las sombras del Hotel Tambo Real han sido mayormente liberadas, pero las sombras que proyectamos nosotros, las de nuestra curiosidad morbosa, nuestra arrogancia al pensar que podemos desafiar advertencias antiguas, nuestra voluntad de arriesgar todo por un momento de emoción o por capturar la grabación perfecta, esas sombras permanecen con nosotros siempre. Y en las noches cusqueñas, cuando la niebla baja de las montañas y envuelve la ciudad en su abrazo frío, los reflejos en cada ventana, cada charco,
cada superficie pulida, parecen moverse con vida propia, recordándonos que el mundo que vemos directamente es solo la mitad de la realidad. La otra mitad existe en reflejos, en ecos, en esos espacios liminales entre lo que es y lo que parece ser. Patricia Mendoza escribió en su diario, años después de su liberación: la gente piensa que los espejos simplemente reflejan lo que está frente a ellos. Pero ahora sé la verdad. Los espejos no reflejan, atrapan, capturan momentos, almas, posibilidades. Y bajo las condiciones correctas, lo que atrapan puede mirar de vuelta, puede alcanzar de vuelta, y puede reclamarte, tirándote hacia ese mundo invertido donde todo es lo mismo, pero todo está horriblemente mal. Murió en 2019, a los 46 años, de un infarto. Cuando la encontraron en su casa de montaña, estaba sentada frente a un espejo pequeño, la única superficie reflejante que había permitido en su hogar durante 25 años. En el espejo, según el reporte policial, había marcas en el lado interior del cristal, como si alguien hubiera estado tratando de raspar su camino hacia afuera. Miguel Vargas desapareció en 2012. Simplemente se levantó una mañana y nunca regresó. Su familia reportó que en las semanas previas había estado obsesionado con la idea de que no había salido completamente del hotel, que parte de él todavía estaba atrapada en los fragmentos. Lo último que dijo a su hermana fue: tengo que volver, tengo que verificar que realmente me liberé. Si no regreso en 3 días, no me busques. Significa que encontré la pieza de mí que faltaba, y finalmente estoy completo. Nunca regresó. El terreno donde estuvo el hotel fue excavado, pero no encontraron restos. Solo Javier Guamán Quispe sigue vivo en 2025, a los 51 años. Dirige una organización sin fines de lucro dedicada a investigar y marcar lugares peligrosos en todo el Perú. Edificios abandonados con historias oscuras, cuevas donde las personas desaparecen, áreas donde la tecnología funciona incorrectamente sin razón aparente. Su lema es simple: algunos lugares no quieren ser explorados. Respeten las advertencias, respeten el miedo, puede salvarles la vida. Da charlas en escuelas, advirtiendo a estudiantes jóvenes sobre los peligros de turismo urbano y exploración de lugares abandonados sin investigación apropiada. Muestra la cinta original de 1994. Una copia, el original, está archivado en la comisaría de Cusco, y observa cómo los rostros jóvenes se ponen pálidos al ver las figuras en los espejos rotos, al escuchar las voces distorsionadas, al presenciar el momento en que él mismo fue tomado. Perdí 10 años de mi vida en esos espejos, dice al final de cada presentación. 10 años mirando impotente mientras mis padres envejecían buscándome, mientras el mundo continuaba sin mí, mientras existía en un estado que no era vida, pero tampoco era muerte. No cometan nuestro error. Algunos misterios deben permanecer sin resolver. Algunos lugares deben permanecer inexplorados, y algunos reflejos deben ser evitados, no importa cuán curiosos estén por ver qué hay del otro lado. Siempre termina sus charlas con la misma advertencia. Y si alguna vez notan que su reflejo no se mueve exactamente sincronizado con ustedes, si ven figuras en espejos que no corresponden a nada en la habitación real, si sienten ese frío inexplicable que sube desde el suelo, no se acerquen, no investiguen, solo huyan y cubran cada espejo en su casa esa noche. Porque una vez que los espejos se fijan en ustedes, una vez que comienzan a verlos como posibles anfitriones, como posibles reemplazos, es solo cuestión de tiempo hasta que intenten reclamarlos. El Hotel Tambo Real está destruido, sus espejos fundidos, su estructura colapsada, pero la lección que dejó permanece. Hay umbrales en este mundo que no deben ser cruzados, reflejos que no deben ser examinados demasiado de cerca,
y preguntas que es más seguro dejar sin respuesta. Las sombras se han ido, los espejos rotos han sido destruidos, las almas atrapadas han sido liberadas, pero el terror que representa, el terror de perder tu propia identidad, de ser reemplazado por algo que lleva tu cara pero no es tú, de quedar atrapado eternamente en un estado intermedio de existencia, ese terror permanece. Vive en cada reflejo que miramos, en cada momento en que nos preguntamos si lo que vemos en el espejo es realmente nosotros o algo más, algo antiguo y hambriento, mirando de vuelta y esperando su oportunidad. Y en Cusco, en noches de niebla espesa, cuando las calles coloniales brillan húmedas bajo faroles amarillentos, los ancianos todavía cuentan la historia del Hotel de los Espejos Rotos a cualquiera que escuche, no como entretenimiento, sino como advertencia, como recordatorio de que el mundo es más extraño y más peligroso de lo que queremos admitir, y que algunas puertas, incluyendo aquellas hechas de cristal reflejante, una vez abiertas, nunca se cierran completamente.